quieres ir desde aquí hasta allá. Se congeló el camino para andar, porque los cielocometas vamos a usar. Ellos nos dan velocidad y lo que puedas necesitar. Pronto tendrás unos nuevos, ya lo verás. Los cielocometas son divertidos. Toma un par, esquía conmigo. Los cielocometas te harán volar. Con las mariposas te elevarás. Los cielocometas son divertidos. Toma un par, esquía conmigo. Los cielocometas te harán volar. Con las mariposas te elevarás. Los cielocometas son fabulosos. Hay modelos para todos. Compre sus cielocometas en la tienda de artículos deportivos del Valle de las Fallas. Resplendor. No. Resplandor. Resplendor. No. Resplandeciente. Resplandeciente. Eso suena mejor, sí. ¿Qué opinas, pastelito? ¿Cremita? Oh, gracias. Bien, ¿qué rima con estrella? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Bella! Arriba en el cielo, muy lejos está. Miren, ¿qué es eso? Una bella estrella fugaz. Un deseo que pedir. ¿Cuál será? Hay mucho en juego. Debes afirmar. Pequeña luz blanca, una bola resplandeciente. Te veo brillar y caes lentamente. Dime tú qué harás. Mi deseo realidad. De ver antes del alba otra estrella fugaz. ¡Oh, bravo! ¡Encantador, señorita Rosita Fresita! ¡Simplemente encantador! Oh, señor Cara Larga. Me alegra mucho que esté aquí. Solo falta una semana para la próxima reunión de Hora de Cuentos y usted es la persona perfecta para ayudarme con el poema que leeré para todos. Ya casi está listo, creo. Pero sería genial que me ayudara con estas 2 palabras. ¡Oh, eso será un gran honor! Oh, gracias. Solo esas 2 palabras es todo lo que... Uy, discúlpeme. Café Rosita Fresita, espero que tenga un feliz día. Habla Rosita Fresita. ¡Oh! ¡Eso es grandioso! Voy para allá, Frambuesita. ¿Le importaría cuidar el café, señor Cara Larga? Voy a la tienda de Frambuesita. Regreso enseguida. Ciertamente. Tómate tu tiempo. ¿Resplandeciente? No. Resplandece. Sí. Buenos días. Hola, pastelito de manzana. Buenos días. Comeré lo de siempre, por favor. Oh, está por allá en aquella mesa. Uvita ácida ya te lo preparo en la mesa especial. ¿No es lindo? ¿Qué sucede? ¡Mi mantel! ¡Mi mesa! Le encantará esto. 1001 maneras de mantener tus libros organizados. Este será el mejor regalo de primera helada de todos. Todo un capítulo sobre apilar los libros verticalmente. 10 capítulos sobre cómo organizar los libros después de que se cayeron de un estante.
no. Debo darle esto a Dulce. Es su regalo. No dejes que nadie te vea. No dejes que nadie te vea. Bueno, estaba pensando que tal vez una franja verde sería mejor. ¿Escuchaste algo? No. Me pareció escuchar algo. ¿Hola? ¡Oh, cielos! Es el regalo de primera helada más grande que haya visto. ¡Ven con dulce de limón! Ay. No puedo esperar a ver qué regalo secreto me dan. Aunque no puede ser tan grandioso como el que le di a Dulce de limón. Me pregunto qué es esto. ¡Vaya! ¡Un libro! ¿Un libro sobre organizar libros? Capítulo 72. ¿Grandes libros y libros pequeños juntos en un estante? ¿No tan imposible como parece? ¿Qué voy a hacer con esto? Pero si es el regalo de primera helada más grande de todos. ¡Ya lo tengo! Este es el regalo secreto perfecto para mi amiga secreta. Ciruelita. A ella le va a encantar. JD Book. Oye, llegó un paquete a la oficina para Berry King Bloom. Definitivamente es uno de estos. ¡Oh! ¡Cuidado! Aquí está. ¿Cree que sea el folleto de vacaciones que ha estado esperando? Bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. ¿No irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de bayas especiales, así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de bayas harán grandes cosas por la Berry Fábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero Berry King Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de bayas. Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. Espere, ¿no quiere ver el nuevo número de Viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berry King. Bosley, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Atrapado en una especie de red. ¿Red? ¿Morita? ¡Bosley! ¿Cómo llegaste ahí? La puerta, el viento sopló y... lo siento, Morita. Creo que destrocé tu raqueta. Oh, no te preocupes. Es una raqueta de tenis muy vieja. Iba a echarla a la basura, pero sigo pensando que puedo encontrar algo útil que hacer con ella. Oh, si tan solo pudiera llegar al Valle de las Bayas. Mi libro Patty Persimmon está atrapado allá en la oficina postal. El autobús mariposa está varado y... La raqueta no te ayudará. Lo que necesitas son unos patines de hielo. Escuché que los caminos estaban congelados. No tengo patines de hielo, pero tal vez yo podría hacer unos. Pero, aunque funcionen, el Valle de las Bayas queda muy lejos para ir patinando. ¡Hija! ¿Qué pasa, Cremita? ¡Ah! Eso parecía... no puede ser. ¿O sí? No.
increíble. ¿Lo conseguiste? Me alegra informar que fue un éxito. Un misterio de Patty Persimmon. Travesura tenística para alguien, tercera parte. Hola, ciruelita. ¿A dónde vas, Rosita Fresita? ¿A acampar? Intento escribir un poema sobre pedirle un deseo a una estrella fugaz y el señor Cara Larga dice que para escribir sobre algo hay que experimentarlo. Sí. Igual que al bailar, uno debe sentirlo desde dentro. Sí. ¿No crees que esta noche está un poco fría para acampar? Bueno, si me convierto en mejor escritora, vale la pena. Espera, tengo algunas barras energéticas de brillo baya y girasol. Son perfectas para acampar. Gracias, ciruelita. Parece que Frambuesita está trabajando hasta tarde. Tal vez le dé hambre. ¿Me harías un favor? Asegúrate de que no trabaje demasiado en ese vestido que me está haciendo. Seguro. ¡Diviértete! Lamento no haber estado aquí para ayudar con las galletas este fin de semana. Y lamento haber causado tantos problemas. Parece que Uvita Ácida y tú resolvieron los problemas. Me alegra. Uvita Ácida es genial. Espero agradarle. Pero yo no cocino. Desearía ser más como ella. ¿Qué tal si nos ayudas haciendo tu propia receta de galletas? ¿La mía? ¿En serio? Claro. Te ayudaremos a empezar y podrás inventar tus propios sabores que a los perros les guste. ¿Tortuguita de té? Tengo algo para ti. Con forma de tortuga. La hice para ti. Mi propia receta. Sabor a zanahoria. Bien, una para Scouty, una para mermelada, una para chifón. ¿Ah? ¿A dónde vas? Así que he pensado y pensado en qué regalarle a mi amigo secreto, el señor Cara Larga. Algo que a él realmente le guste. Gracias, pastelito. Y entonces lo supe. Una planta para la entrada de su club de croquet. Y sé cuál es la planta perfecta. ¡Ay! Casi olvido mi cuerda. ¡Vaya! Ese es el regalo más enorme de primera helada que haya visto. Sabía que sería una buena elección para Ciruelita. ¡Oh! ¡Genial! ¡Un libro! Capítulo 137. Arreglando las enciclopedias. El ABC de qué hacer y qué no hacer. Quizás este no sea el regalo más deseado que haya recibido en primera helada. ¡Ya sé! A mi amiga secreta Naranjita le encanta arreglar cosas. Apuesto que esto le encantará. Ciertamente sí, está haciendo frío en estos días, señorita J.D. Book. ¿Sabe? Tengo un sombrero extra que le podría prestar muy caliente.
¿Hola? ¡Oh, hola! ¡Ah! Eres el regalo de primera helada más maravillosamente extra grande de todos. Sujeta y mueve. Sujeta y mueve. Ahí está. El señor Cara Larga estará encantado cuando vea su regalo. Y la conseguiré para él. ¡Ah! Sin importar qué. ¡Tarán! A Frambuesita le encantará un regalo así de grande. ¿Puedo usarlo como taburete para los pies cuando cosa? O para esconder su refrigerador. ¡Lo hice! ¡Ah! El señor Cara Larga te adorará, pequeña planta. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Migajas de pastel. El hibisco siempre hace que me pique la nariz. Esperen, Naranjita, tu pila de latas. Eso me da una idea. ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá en vez de cocinar cosas podría apilar frutas. La torre de frutas más alta del mundo pequeño. Sí. Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea del suflé más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! Eso es magnífico. Oh, pero ¿y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en ese gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Oh, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes. No puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. Gracias, Frambuesita. ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, Ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! Oigan, sí. Chicas, ¡lo tenemos! Las preocupaciones se terminaron. Hola, Morita. ¿Me dejarás terminar con tu cabello? No. Sé que se supone que esto sea secreto, pero necesitaba darte este regalo en persona y explicarte por qué. Pero, ¿para qué? Es por la primera helada. Pero, yo ya recibí un regalo secreto. Yo lo sé, yo misma te lo di. Pero no era un regalo secreto que te gustara, era algo que me gustaría a mí. Así que aquí hay un regalo secreto que creo que te gustará. ¡Oh, Morita! ¡El gran libro de las trenzas perfectas! Es justo lo que siempre quise. Es el regalo de primera helada perfecto para mí. ¿Oh, qué? No le di a Ciruelita el regalo perfecto de primera helada. Simplemente le di el libro que me diste. Lo sé. Lo siento, Morita. Espera, tengo algo perfecto para Ciruelita. Con un bolígrafo azul. ¡Oh, Frambuesita! Este es el mejor regalo de primera helada de todos. Me alegra mucho. Me preocupaba que no te gustara tanto como el gran libro de organizar libros. Este regalo es aún mejor, porque me demuestra que realmente pensaste en qué me gustaría. Algo que solo una amiga podría saber. ¡No le gustan mis galletas! ¡Debo ser terrible cocinera! ¿Qué haré? No puedo darles mis galletas a los otros perros. ¡Tampoco les gustarán! ¿Qué tal si te doy un curso de cocina rápido? ¿En serio?
¿Lo haría su vitácida? Pero tienes que ser seria y prestar atención y seguir las órdenes. ¡Lo prometo! Primero, una taza de harina. Luego, una cucharadita de sal. Taza de harina, cucharadita de sal. ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Simplemente grandioso! Taza de aceite, cucharadita de paprika, cucharada de jugo de limón. ¡Ah! ¡Oh, grandioso! ¡Simplemente grandioso! ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Lo eres! ¡Eres una chef natural! ¿De verdad, Ubitácida? Pero yo te enseñé todo lo que sabes. Lusa vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja y sabia lechuza vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo? Oh. No es lo suficientemente rápido para un récord mundial. ¡Más rápido, más rápido! ¡El juez viene en camino! Una vieja sabia lechuza vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba. Oh, es bueno que haya venido doctora Notby. Al principio era solo la señorita Ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe a la princesa Berrykin. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. El juez está a la vuelta de la esquina. Sigue abultando. ¡Ay! ¡Ah! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Espere, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón, no sería justo. Nunca vi nada como esto. Hola. Bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita Ciruelita. Oh, bueno, es que me mareé mucho. Mareo. Pero espere a que vea a Frambuesita. Vamos hacia allá. Ya, es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? ¡Oh! Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Hola, Frambuesita. ¿Cómo te va? Comencé con un diseño que me gustaba, pero luego no estaba tan segura, así que hice un par de cambios. Pronto cambié de opinión, pero ahora creo que realmente me gustaba con lo que comencé al principio y me preocupa no terminarlo a tiempo. Oh, pobrecilla. ¿Puedo ayudar? Puedo cortar cosas o podrías enseñarme qué hacer. Es muy dulce de tu parte, pero es muy importante para mí hacerlo completamente sola. ¿Sabes de qué hablo? Supongo. ¿Estás segura? Estoy segura. Solo espero poder hacerlo. ¡Cielos! ¿Qué estás diciendo? ¿Que no soy experta en modas? Siempre con estilo, siempre a la moda. Y solo me tomó un par de minutos. ¿Qué dices? ¿No es el estilo Frambuesita? No hay problema. Sacaré otro modelo de mi manga. ¡Listo! ¡Hija! ¡Hija! Soy el nuevo vestido de Rosita Fresita.
animé un poco? Oh, sí, pero ahora realmente debo volver al trabajo. Esto me gusta mucho. Solo espero, yo solo deseo poder hacerlo a tiempo. Lo harás. Solo necesitas dormir bien, comenzar de nuevo en la mañana y tu deseo se hará realidad. Yo cerraré tu tienda. ¿En serio? De acuerdo. Buenas noches, ciruelita. Gracias de nuevo. ¿Para qué están las amigas? Hola, Morita. Es ciruelita. Hola, pastelito. Me alegra verte. Como sea, traje la sidra. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabe? Solo vamos por el cuarto capítulo. A algunas personas no les gusta saltar hasta el final. ¿Quieres saber el verdadero misterio? Es que todas se sientan aquí cada semana a imaginárselo en vez de terminar el libro en casa. ¡Uy! ¡Esa estuvo buena! Toma un pastelillo. Yo misma los hice. Uvita ácida me ayudó. Ella me enseñó todo lo que sé. No. No, Ten, solo bromeaba. Están muy buenos, pastelito de manzana. ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! Las veré después. Debo visitar a mis verdaderos amigos. ¡Nos vemos! No, si yo las veo primero. ¿Qué? Tenías razón sobre el lado oscuro. ¿Qué le hiciste a ella? Solo le di una clase de cocina y tiene talento natural. No había nada de natural en eso. Nada naturalmente, pastelito de manzana. Está actuando como tú. Oh, no. Es un pastelito ácido.